palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Levántate, Jeremías, ve a casa del alfarero, y allí, en casa del alfarero, te hacer oír mis palabras. Y Jeremías fue, dice el versículo 3, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que el que trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El Señor quería hablarle a Jeremías para que Jeremías transmitiera una palabra al pueblo. Y le dice: ve a casa del alfarero. Y donde estaba, había un hombre allí, dice Jeremías, que tenía una taza, una vasija, dice, de barro. Y dice que esa vasija de barro se echó a perder. Estando en su mano, se echó a perder. Y dice que la tomó el alfarero, no la desechó, sino que la tomó y dijo, según le pareció mejor hacerla otra vez. Dice, hacerla otra vez. Y viene queriendo hablar a Jeremías y le dice, en el versículo 6, no podré yo hacer. Eso es la soberanía de Dios, diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero. Si este alfarero se echa a perder su vasija como este hombre secular, si de la misma manera y él no la desecha, sino que la toma y la vuelve a hacer según le parece mejor volverle a hacer, dice, no puedo hacer yo de vosotros lo mismo. No que nos deseche, sino que en esa misericordia, dice, volver a hacer. Dice, permíteme, en el versículo 4, dice la parte B final donde dice, según le pareció mejor hacerlo. Según le pareció mejor, según él, según su designio. La vasija está siendo hecha por el alfarero. Dios es el alfarero, nosotros somos esas vasijas de barro, y Él en su soberanía hace como Él quiere. Déjeme decirle, en estos días, o hoy, mi esposa me mostraba un mensaje de una hermana que habían hecho un post, ¿no? Una imagen donde decía, como burlando, ¿no? Y diciendo, ¿dónde están los pastores sanadores? ¿Dónde están los pastores que oran para la sanidad y esto y el otro? Que hacían milagros. Y mi esposa le pregunta a esta hermana, el tal o la tal que te envíe esta información, dime, ella de alguna manera ha sido alguna vez creyente, oyó alguna vez el mensaje. Y ella le dijo, sí, ella participó, ella servía dentro de una congregación, ella de alguna manera escuchó el evangelio. Pero, ¿cuál es el problema? Y aquí quiero partir hablando de su soberanía y hablando de nosotros simplemente como vasos, simplemente como vasijas en las manos de Él. En su soberanía, el Señor decide hacernos como Él quiere, según a Él le parece mejor para nosotros. Esa soberanía, esa voluntad de Dios para hacer con nosotros es perfecta. Mayormente, cuando uno se encuentra con personas así que han conocido la palabra, por ejemplo, en su mayoría, casi el 97% de aquellos que se proclaman ser ateos, son personas que oyeron el evangelio, son personas que han
han tenido familiares creyentes, pero que cuando una prueba fuerte llegó y quizás para ellos no fue lo que ellos deseaban que terminase de alguna manera y no terminó así, lo que termina en uno es de que viene amargura. Job esperó en Dios. Job esperó en Dios. Job sabía que su confianza estaba en el Señor y el Señor lo galardonó. El Señor le premió, si de esta manera me puede entender mejor. ¿De qué manera? Que en ese esperar, en esa prueba, en esa circunstancia difícil, esperando en Dios, poniendo la confianza en Dios, dice que en el capítulo 42 que el postrer estado de Job fue mayor que el primero. Fue mayor, fue mejor, que el Señor le dio el doble de todo lo que había perdido. Y le dio otra vez hijos e hijas. El Señor lo bendijo a Job grandemente, pero esperando en el Señor. Pero cuando la prueba viene o la dificultad viene y no pasa como uno quiere que termine, y en Dios, en su soberanía, lo hace terminar de alguna u otra manera, lo que tiende uno es a crear amargura en el corazón. Y lo primero a decir, Dios no existe. ¿Cuántos hombres que han caído en el ateísmo? Porque la madre se enfermó y la madre murió. Y ellos oraron, Señor, que mi madre no se muera. Solo por poner un ejemplo. Pero la madre murió. En la soberanía de Dios, Dios prefirió llevarse a la madre, al hijo, la esposa, el esposo. Y lo que tiende el creyente es a decir, Dios no existe. A concluir de que Dios no existe, de que Dios es malo, de que Dios no oye. ¿Por qué? Porque se hizo de la manera como ellos no esperaban. Pero déjeme decirle, Dios es soberano. Permítame, en el libro de Job, capítulo 1. Libro de Job. No sé si llamarle tercera parte de lo que ya hemos venido hablando el domingo, el día de ayer, miércoles. La segunda parte. Pongámosle, si usted quiere, la tercera parte. Otra vez con este mismo personaje, Job. Un personaje que han pasado cerca de 4,000 años y de que su testimonio, lo que él vivió y aún cuando sido formado otra vez en las manos del alfarero, aún cuando Job decía en el capítulo 10, primero tú me haces, primero me formas y ahora te vuelves y me deformas, ahora te vuelves y me tiras prácticamente contra el suelo. Aún cuando Job pasó eso, pero esperó y soportó en medio de la prueba. Pero algo que él tenía, ese discernimiento de hacerle ver las cosas como eran. Libro de Job, capítulo 2. Libro de Job, capítulo 2. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ya habían perdido los hijos, habían perdido todas las riquezas, y ahora Job tenía una sarna desde la coronilla de la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Y la mujer le dice, en el versículo 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Aún retienes? ¿Aún, Job, tú retienes tu integridad? ¿Que estás loco, Job? Después de todo lo que Dios te ha hecho. Mira que Dios no te guardó. Mira que Dios no te cuidó. ¿Dónde estaba Dios? Como veíamos el día de ayer cuando decía el salmista, muchos me dicen, ¿dónde está mi Dios? Y eso es lo que siempre también los de afuera tienden a decir. Y no dices que eres cristiano y mira cómo vives y mira cómo Dios te tiene. De esa misma manera, la mujer diciéndole, no retengas tu integridad, maldice a Dios, no lo bendigas, sino que maldícelo, y sobre todo muérete, quítate la vida, como decir, ya no sirves para nada, quítate tú mismo la vida. Y Job le dice en el versículo 10, mire lo que le dice a través de esa discernimiento, de esa madurez de este hombre también, versículo 10. Y él le dijo,
como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Miren lo que Job termina diciéndole: mujer, hemos recibido de Dios lo bueno, ¿cierto? Pero no recibiremos también de Dios. No tanto aquí esta palabra malo como en nuestro castellano suena, como que si Dios nos diera cosas malas. No, Dios nunca nos da cosas malas. En su soberanía, Él nos da lo que nosotros necesitamos. Lo que Job está diciendo ahí, ¿acaso no? Pero también no seremos afligidos de parte de Dios, no seremos de alguna manera, mujer, quebrantados por parte del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué y para qué? Porque es parte, amado pueblo del Señor. Déjeme decirle que es parte, que es necesario, que si esto que estamos viviendo hoy en día, esta pandemia, es necesaria, porque aflige el corazón, pero la aflicción sabemos de que es con un propósito, de que Dios está hablando. ¿Cuántos antes de esta pandemia, cuántos no querían saber de Dios? Yo ayer lo dije, si no existiera esta pandemia y yo estuviera predicando a esta misma hora, ¿sabe cuántos estarían oyéndome? ¿Cuántos? Ni la misma iglesia quizás, diciendo, si el pastor no está y no me ve. ¿Cuántos? ¿Cuántos estarían ahorita viendo quizás esto es guerra? ¿Cuántos no estarían viendo al fondo hay sitio o todas estas cosas? ¿Cuántos no estarían viendo el yo soy y todas estas cosas? ¿Cuántos no estarían quizás ahorita en adulterio, en fornicación, en una fiesta, en un cine quizás? ¿Cuántos? Pero ahora estás oyendo la palabra. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos ha afligido. ¿Y para qué lo ha hecho? Porque no le gusta que vayamos al cine, porque no le gusta que veamos esto. No, es porque nuestra prioridad no es Él. Es porque desde que nos levantamos tenemos tantas prioridades donde Él no está dentro. Y el Señor, que Él nos quiere llevar, y porque Él sabe que Él viene pronto y que tiene que de alguna manera atraernos. ¿Cuántos? Que en las congregaciones, los días domingos es donde más afluencia de hermanos y hermanas tenemos en casi todas las congregaciones del mundo. Pero los otros días de la semana, ¿cuántos deciden no ir a un servicio? ¿Cuántos, pudiendo ir a un servicio a adorar, a alabar a su Dios, no quieren hacerlo? ¿Y por qué? Porque no está dentro de sus prioridades. Tienen otras prioridades. ¿Por qué el Señor nos aflige? ¿No recibiremos lo bueno? Dígame, amado hermano y hermana, ¿qué has recibido de parte de Dios? Tienes familia, ¿cierto? Él ha sido misericordioso. El día de hoy has comido. El día de mañana el Señor te seguirá supliendo. Has recibido, llegamos en diciembre, ¿cuántos recibieron gratificación? ¿Cuántos estuvieron bien? ¿Recuerda? Hubo abundancia quizás. Amén. Enero, febrero. Pero llegamos a marzo y de pronto es como que de repente llegó este tiempo y lo que hace en uno es que al ser afligido está buscando a Dios. Le dije, hemos tenido casi 1,500 personas viendo a través de este mensaje. Si no hubiera pandemia, ¿sabe cuántos hubiéramos tenido? Quizás yo y mi esposa, y quizás 3 o 4 o 5 por allí conectados. Unos que entran y por ahí ven un rato y se aburren y se van mejor a chatear al WhatsApp, se van quizás a ver quizás una película, a ver quizás algo por la TV o algo por el internet. ¿Y sabe por qué? Porque no interesa. Y el Señor tiene que traernos en estas circunstancias. Pero, amado, debe haber una responsabilidad, una madurez. O nos amargamos y decimos Dios no existe, o por qué Dios nos está haciendo esto, o simplemente reconocemos como Job, un hombre que perdió todo. ¿Sabe qué es lo que perdió Job? Job tenía 10 hijos y sus 10 hijos se le murieron y los perdió. Quizás tú has perdido un hijo y quizás haya sido lo peor que te haya pasado.
y tienes por ahí 4 o 5 hijos más, o 2 o un hijo más. Pero Job perdió los 10 hijos, ¿me entiende? Job perdió todo lo que tenía. A ti quizás te queda algo. Job lo perdió totalmente todo. No sé si me estoy dejando entender. Pero en esa responsabilidad dice que Job no pecó con sus labios, sino que le enseñaba a la mujer y le decía: mujer, ¿acaso no hemos recibido tantas dádivas de Dios? Pero ¿acaso también la aflicción no es buena que la recibamos? ¿No es bueno que también Dios nos aflija? ¿Para qué? Para de esa manera buscarle al Señor. Amados, no sé si quizás pueda estar llegando con esta palabra a su corazón, y quizás usted en su corazón puede decir amén y decir: sí, Señor, gracias, porque ahora estoy recibiendo la aflicción y es para mi bien. Estoy recibiendo la aflicción y es para entender que tú me has estado llamando, que yo no he estado buscándote como te he debido buscar, que yo no he hecho lo que tú me has dicho que yo haga, que he estado participando de pecado ajeno quizás, que he estado quizás participando de pecado oculto. Señor, y tú me has estado hablando, pero yo pasando y pasando. Y ahora que uno es afligido, ese es, amado, ¿saben lo que puedo ver en esto? Esto es soberanía de Dios. Soberanía para bendecir, pero soberanía también para afligir. La Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, Salmo 34, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas el Señor ha prometido librarnos. No seamos como aquellos que solamente queremos ver la bendición. Y cuando Dios, eso empecé diciendo, en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Me tocó a mí con mi esposa vivir un tiempo malo. Hemos vivido muchos tiempos buenos. Hemos vivido tiempos de regocijo, tiempos de abundancia. Hemos vivido tiempos en que Dios nos ha conseguido viajar a otros países también, disfrutar de sitios que no conocíamos. Hemos pasado bonitos tiempos, pero también hemos pasado tiempos de aflicción. Y mi amor por ella no debe de menguar, no solo porque el tiempo fue bueno, sino que en el tiempo malo, mi amor debe ser el mismo cada día hacia ella. No sé si me debo entender, de la misma manera. Señor, gracias por tu misericordia, pero aún en este tiempo malo, también, Señor, no te dejaré, aunque no lo entienda. Yo sé, amados, hay cosas en que uno no entiende. No sé si me debo entender. Uno no entiende por qué pasan las cosas. Sí, amado, uno no entiende, pero lo que uno sí debe tener una convicción en su corazón de decir dentro de no entienda. Si me amargo en estas cosas y le pongo la X a Dios, como quien dice, ¿qué será de nuestras vidas? Otros se van otra vez al pecado de donde Dios los sacó. Otros terminan siendo ateos, amargados. Pero o termino con Dios o termino en las manos del diablo y siendo títere del diablo, como lo fue Sansón, que fue un títere, que fue un payaso de los filisteos, simplemente por no obedecer lo que Dios le daba y lo que Dios le mandaba. Amados, ese grado de responsabilidad, de saber de que Dios es soberano y de que Él hace con la vasija como Él quiere. Amén. Él hace como Él quiere. ¿Acaso vamos a recibir de Dios solamente lo bueno? No, de la misma manera que como el esposo en tiempo bueno, sino también en este tiempo malo. Job le hacía que esta mujer recapacitara y entendiera. Y esta misma palabra para ti, mi amado hermano que me estás escuchando, entiende, aunque no lo entiendas, aunque no comprendas por qué te está pasando esto, aunque no comprendas este tiempo de pandemia, aunque no comprendas la enfermedad quizás, aunque no comprendas de que se va acabando quizás, y de que no sabes hasta cuándo podrás estirarlo, y de que
y de que de alguna manera quizás empiecen mañana más tarde a faltar y no haya manera de que haya una entrada. Saber de que Dios está en medio de todas las cosas, que Él está haciendo su obra y que Él es soberano. Permítame, mi esposa citó unas vidas o una vida en el libro de Daniel. Permítame citar lo mismo que quizás citó a mi esposa en el libro de Daniel, pero esta vez en el capítulo 3. Daniel capítulo 3. La soberanía de Dios y la convicción, el grado de madurez que uno debe tener. No entiendo, yo tampoco no entiendo, hermano, por qué están pasando estas cosas. Pero una cosa sí quiero es agarrarme de la mano del Señor. Saber de que Dios es soberano. Amén. Que Él hace como Él quiere, pero que no nos va a destruir. Así es. Que Él nos ama. Como a veces, que no entendíamos cuando nuestros padres nos disciplinaban, cuando nuestros padres nos azotaban quizás, y quizás sin entenderlo, y pensando que teníamos la razón, pero cuando vamos creciendo y vamos madurando decimos, oh, qué bueno fue. Recuerdo mucho la vida de mi padre. Mi padre mucho habla cuando quizás alguien tenga la oportunidad de conversar con él. Ya mi padre tiene 73 años. Pero cuando uno habla con él, en su mayoría, siempre él está hablando de su papá. Oh, y no saben cómo era su papá. El abuelo era lindo para con nosotros, pero para con los hijos. Me cuenta mi padre que los azotaba de una manera terrible. Que a mis tíos, que también está allá en Chile oyendo hoy la palabra, saludos tío amado. Cuando el abuelo, Pablo, azotaba a muchos, dice mi padre que aún en los árboles los colgaba y desde ahí los azotaba duramente, que a él también fue azotado, quizás también fue disciplinado, pero él dice ahora, esa disciplina, eso me sirvió. Cuando uno empieza a valorar, o uno puede desearle la muerte al padre por la disciplina que le dio, o simplemente decir qué bueno fue, si no, bien dice la palabra, cuando dice, si Jehová, si Dios no disciplinado, como quien dice, lo voy a parafrasear, dice, como Sodoma y como Gomorra hubiésemos venido a ser. Si el Señor no hubiese hecho, si el Señor no nos hubiese, dice que al hijo que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Que el Señor también disciplina. ¿Y por qué? Porque nos ama y porque no quiere que nos perdamos. Y de la misma manera, amados, uno poder ahora entender que qué bueno es Dios, pero también es bueno cuando también aflige. Y si aflige, ¿sabe por qué? Porque Él está haciendo una obra en medio de su pueblo. Cuando estamos mal, Él tiene que volvernos a hacer. Y sí, reconocer como iglesia que no hemos estado actuando bien, que quizás muchos hemos estado de aquí para allá, muchos sin buscarle a Dios, muchos sin que Dios sea mi prioridad, muchos buscando no dentro de una congregación, no a Dios, sino buscando un novio o una novia, pero no buscando a Dios. Otros buscando quizás que alguien le pueda dar el gancho para que mañana más tarde trabaje en una empresa, pero ¿cuántos buscando a Dios? ¿Cuántos en verdad acercándose y buscándole de corazón? Y el Señor nos aflige ahora porque nos ama, pero tener ese grado de responsabilidad, perdón. No entendemos lo que estamos pasando. Yo no entiendo por qué tú estás pasando. Tú no entiendes por qué están pasando estas cosas. Pero no te sueltes de la mano de Dios. Simplemente reconoce que Él también aflige, que Él también trae lo malo o la aflicción. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Porque cuando entendamos el tiempo, como dice la Escritura, que en un principio la disciplina parece ser causa de tristeza, pero que luego da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. Daniel, dentro de contexto,
del libro de Daniel. Ellos eran príncipes. Daniel, un príncipe, hijo de reyes, allá en Israel, en Judá. Pero que había llegado una palabra a este rey Ezequías, diciéndole: tus hijos serán eunucos, tus hijos serán eunucos en la casa, en el palacio del rey de Babilonia. Y ellos, siendo príncipes, vinieron a ser eunucos, sirvientes. Eran los sirvientes, después de que habían sido los servidos, ahora ellos eran ¿qué? Los sirvientes. Y estando allá, con toda esa gente mala, perversa, sin temor de Dios y sin conocer a Dios, toda esa gente que se encontraba allí, siempre estándoles, hostigándoles a ellos. Aún el rey Nabucodonosor, que dice de que mandó a levantar, dice, una estatua. Dice que mandó para que todos, al son de la bocina, se postren delante de esa estatua. Y el que no se postre ante la estatua que él había erigido, que él había hecho al son de la bocina, decía que el que no se postrase sobre esa estatua debía de ser echado a un horno de fuego. Y cuando eso empezó, dice que Daniel y 3 de sus amigos que se encontraban allí, siendo eunucos en la casa del rey, ellos no se postraron. Estaban pasando un tiempo de aflicción. ¿Y sabe por qué? Por amor a Dios. Por amor a Dios. Porque cuando empezaron las bocinas y se levantó aquella estatua, todos se postraron, pero ellos no se postraron. Y al rey le disgustó totalmente que aquellos no se postrasen. Mire lo que dice el versículo 16. Daniel capítulo 3, versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, mire lo que dice, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Porque venía hablando, permítame para ver el contexto, versículo 14. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honrarás, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Mire lo que le está diciendo. Le estaba dando, los llamó para darles una última oportunidad. Y le dice: miren, al son de los instrumentos musicales, todos se han postrado y ustedes no lo han hecho. Otra vez, una última oportunidad les voy a dar, decía prácticamente el rey. Si al sonar todos los instrumentos no se postran y adoran a mi Dios, le dice, serán echados al horno que arde, al horno de fuego. Y dice 16, convicción, convicción, convicción. No solo recibiremos de Dios lo bueno, sí, mientras se encontraban ellos siendo prácticamente hijos de reyes de Judá, mientras ellos se encontraban allí en el palacio disfrutando de todo, hasta que luego fueron llevados a cautiverio, fueron llevados al país de Babilonia, lo que actualmente se le conoce como el país de Irak, y allí ellos fueron trasladados a ese lugar, y ahora venían a ser los sirvientes del rey. Pero allí se mantenían ellos, no sabían lo que estaba pasando quizás, pero solamente ellos se mantenían, solamente con esa consigna.
y se levantaron con convicción, como diciéndole, no solo recibiremos lo bueno, y no también no recibiremos lo malo, rey. Le dice el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede, si Él quiere. Amado, ¿está viendo el grado de convicción, de responsabilidad? Diciendo, Él puede, como decir, si Él quiere, oh rey, si Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18, y si no, mejor dicho, y si Dios no nos libra, dice, sepas, oh rey, que no te serviremos, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos estaban al borde de la muerte. Hoy nos quejamos por una pandemia, porque no podemos salir y trabajar y comer, pero ellos estaban al borde de la muerte y estaban como era peor que un toque de queda esto. Era un hombre totalmente autoritarista. Era Nabucodonosor, un rey totalmente malvado y perverso, donde ellos le dicen, sepa pues, oh rey, si Él quiere librarnos, si Él nos quiere sacar de esta pandemia, Él lo hará. Amén. Y si no, ¿qué? Si no, estaremos amargos. Si no, iré, no voy a oír la palabra, no voy a escuchar el mensaje. Si no, miré mejor a disfrutar allá al mundo, a hacer el pecado de siempre. Amado, es convicción. Si poder entender, esta es la palabra. Esta es la palabra que Dios trae a mi corazón para su pueblo. De que pueda entender que estamos pasando este tiempo, que recibiremos de Dios lo bueno y la aflicción no. Y la aflicción no, cuando la aflicción es lo que Dios tiene para hacer volver mi duro corazón hacia Él. Amén. No decía aquellos, y sepas, oh rey, y si no, con convicción. Y si no lo libra, no importa. Igual le adoraremos. Igual solamente a Él serviremos. Pero ¿usted qué cree? Que Dios les libró. Amén. Que dice que aquellos llamaron hombres, dice que los hornos fueron encendidos 7 veces más fuerte su fuego. Que aquellos llamaron a hombres fuertes, vigorosos, para que los llevaran al horno de fuego. Y que al tirarlos al horno de fuego, aquellos hombres que los llevaban a ellos se quemaron. Tanto era la fuerza de ese fuego que ellos hombres se quemaron. Pero allí, en medio de ellos, había uno. Cuando fueron echados, en medio de ellos había uno. Y era el Señor, el Dios Todopoderoso, que los había librado. Solamente se quemaron de ellos las ataduras. Y luego salieron. Y luego el mismo rey Nabucodonosor reconoce a ese Dios Todopoderoso, diciendo en el versículo 28, simplemente para terminar esta 28, dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en Él. No aquellos que ahora tiran la toalla y desconfían en Dios. No aquellos que dicen, todo me está yendo mal, ¿dónde está Dios? Y si Dios está ahí, ¿por qué me pasa esto? Y si yo soy su siervo, ¿por qué me está pasando aquello? Ellos confiaron, estaban al borde de la muerte. Nosotros no estamos al borde de la muerte aún, pero ellos estaban al borde de la muerte con un hombre totalmente malvado, autoritarista, que no le importaba nada. Y ellos dicen que confiaron en Él. ¿Y saben quién da testimonio de que un hombre malo y perverso daba testimonio diciendo, ellos, esos hombres, confiaron en Él, que no cumplieron el edicto del rey y que entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios? ¿A qué Dios estás adorando? Si adoras al Dios vivo, tienes que saber que de Él vamos a recibir, sí, mi amado. Como venía hablando la palabra el domingo, un año de sequía. Hoy es el año de sequía. Hoy estamos viviendo un año de sequía, pero nuestra hoja estará verde y estaremos dando aún fruto en medio de ello. Ellos
estaban en año de sequía, pero dando fruto, y su hoja verde, y ni siquiera sintieron, dice, ni siquiera sentirá el calor. Ellos no sintieron ese fuego que era terrible, y salieron airosos, y se dio testimonio de ese Dios todopoderoso, porque confiaron en Él. ¿Qué hacer en este tiempo? Esto último para ver en el libro de Salmos, capítulo 42. Yo le dije, era la tercera parte. Ayer empezamos con Salmo 42 y otra vez Salmos capítulo 42. Gloria al Señor. Versículo 4, decía el salmista: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos por ahí, ¿dónde está tu Dios? Y me acuerdo de estas cosas, de cómo yo conduje al pueblo en fiesta, entre voces de alegría, de alabanza. Me acuerdo de estas cosas. Pero el mismo salmista, en esa convicción, el Señor nos hace siempre recapacitar. Amados, este tiempo es para recapacitar. Este tiempo no es para tirar la toalla. Es un tiempo para agradecer y saber y entender. Sí, va a haber un tiempo bueno, pero también va a haber un tiempo malo, un tiempo de aflicción. Pero no dejaremos a Dios, porque le hemos dicho como a la esposa, no solo en el tiempo bueno, sino también en el tiempo malo. Este hombre, el Espíritu Santo trajo una convicción sobre el versículo 5, donde él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dice 6, Dios mío, mi alma está batida, sí, mi alma está batida, tu alma también. No sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos. La Biblia dice, cada día trae su propio mal, su propio afán. No sabemos qué venga mañana, no sabemos si resistamos los 30 días, pero Dios, si perseveramos como Job, sabiendo de que Dios está en medio del asunto, amado, hemos de salir en victoria. Hemos de salir en victoria. Dice, Dios mío, mi alma está batida dentro de mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. Me acordaré. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Dice, espera, porque aún he de alabarle. Pasar este tiempo, ¿sabe cómo? En alabanza y en adoración. No sé cómo. Solamente es adorarle a Él y reconocerle y decir, Señor, no entiendo, pero sé que yo estoy en tus manos, sé que mi familia está en tus manos, y de que tú proveerás, de que tú sanarás y de que tú nos ayudarás. Libro de Job, capítulo 1. ¿Cuánto esa obra de Dios en medio de este hombre que ahora nos enseña? O el testimonio de este hombre, de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Capítulo 1. Una vez que llegaron todos a decirle las malas noticias a Job, dice en el versículo 20, capítulo 1, 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Se postró en tierra y de la misma manera que el salmista, me acordaré de ti, me acordaré de ti. Aún he de alabarle. Alma, escúchame. Alma, tranquila. Alma, ¿por qué te abates? Alma, ¿por qué te asustas? Alma, ¿por qué empiezas a desconfiar de Dios? Alma, espera, porque aún he de alabarle, salvación mía. Me acordaré de ti. Y decía Job de la misma manera, versículo 20, se postró en tierra y adoró. ¿Sabe qué es lo que hizo Job en medio de la aflicción? No echarse a dormir y esperar que todo... No tirarse al abandono. No tomar pastillas para quedarse dormido, para esperar que la depresión acabe. ¿Sabe lo que hizo Job?
Una vez que se enteró, se rasuró, se tiró, se postró en tierra y sin entender lo que estaba pasando, simplemente estaba pasando. Job no sabía, recién estaba pasando, recién entraba en el fuego de la prueba, donde él puede decir, en tierra se postró y adoró. Y dijo, desnudo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Yo vine sin nada. Job decía, un bebé, un pequeño, desnudo, sin tener nada. Y aunque tuve todo, ahora ya no tengo nada. Y una gran verdad, porque aun cuando tengamos tanto, aun cuando hemos recibido de Dios muchas bendiciones y ahora ya no queremos, y ahora estemos amargados, después de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, el poder, como Job, de la misma manera, adorarle. El salmista, alabanza en su corazón, adoración en su corazón, y sabiendo, amados, de que no nos vamos a llevar nada, ni el diente de oro se va a ir. Y dice algo que me impacta mucho, donde dice, Jehová dio y Jehová soberanía. Amado, eso es soberanía en medio de la aflicción. Su soberanía. No sabes, mujer, que no solo de Dios hemos recibido, mujer, todas las bendiciones. Y ahora, porque somos afligidos, ahora te derrumbas, ahora hablas con una fatua, ahora me pides que me muera y que maldiga a mi Dios que me ha bendecido tanto. De la misma manera, dice, Dios dio y Dios quitó. Dios trajo lo bueno, pero en parte también la aflicción, lo malo. Y eso malo no para destruir, sino para hacernos bien. Porque Él es el alfarero que está obrando en medio de su pueblo. Sea el nombre de Jehová, ¿qué? Sea el nombre de Jehová bendito. Yo y mi esposa, permítame decir esto, yo y mi esposa no tenemos hijos. Ya tenemos 8 años de casado y por voluntad de Dios no tenemos hijos. Pero Dios ha sido bueno. Y no decir quizás como el Cana a su mujer, no te soy yo mejor que 10 hijos, sino que Dios ha sido mejor que todo. Mejor Amén. Que un esposo, mejor que una esposa, mejor que un hijo, mejor que una hija, mejor que un novio, una novia. Dios es mejor que todo. Mejor que un trabajo, mejor que una profesión. Dios es mejor que todo. Amén. Y un día oramos y hicimos, si Dios da, ¿te acuerdas? Sí. Si Dios da, Él es bendito. Amén. Y si no da, Él sigue siendo bendito. Amén. Amado, es poder entender la soberanía, viviendo un tiempo difícil, pero poder entender y no vivir en amargura en nuestro corazón, y no vivir en esa desconsolación, sino saber de que Dios nos consuela siempre a través de su palabra. Saber, amados, de que la alabanza, reconocer el tiempo que estamos viviendo, pero pasarlo ¿en qué? En alabanza y en adoración. Y esto último, pasarlo confiando en Él. Confiando solamente en Él. Libro de Job 19, ya para ir terminando. Job 19. Recuerda que ayer veíamos este libro donde Job empieza diciendo, o continúa diciendo en el versículo 16, donde dice, llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Mi aliento a mi mujer vino a ser extraño. Aunque por los hijos de mis entrañas yo le rogaba a mi mujer. Aún a los muchachos me menospreciaban. Al levantarme, hablaban contra mí.
Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se apegaron a mis huesos. Estaba totalmente flaco. Se apegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. 22. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os saciáis? Versículo 23. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? ¿Quién diese que aquello que estoy viviendo, aquello que estoy pasando, sea escrito? Que mis palabras sean escritas. Que se pueda registrar aquello, que lo que estoy pasando es el problema más difícil, que me tocó vivir el tiempo más difícil. Job no era un hombre, no era un bandido. Job no era un adúltero, un fornicario. Job no era un hechicero. Job no era un asaltante. Job no era un ladrón. Job era, dice la palabra, era un hombre recto, íntegro, perfecto, apartado del mal. Pero Dios también trajo la aflicción sobre él. Y él decía, ¿quién dice que hubiese un libro? 24. Que con cincel de hierro y con plomo esculpidas en piedra para siempre. No con lapicero porque se va a borrar, sino que con cincel. Sino que dice que con cincel de hierro y con plomo fuesen escupidas en piedra para siempre. ¿Qué quieres decir, Job, con esto? 25. Yo sé mi confianza a pesar de lo que estoy viviendo. Yo sé que mi Redentor, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y al fin se levantará sobre el polvo. Después de que él deseche esa vasija, al fin se levantará sobre el polvo. ¿Y después de qué? No solo recibiremos lo bueno, sino también lo malo. Miren lo malo. Y después de deshecha mi piel, hasta que sea deshecha toda mi vida, hasta que sea deshecho todo mi ego, hasta que sea deshecho toda mi confianza en cualquier cosa o en mí mismo. Porque muchos por ahí salen a trabajar y traían el sustento. Ahora ya no puedes salir a trabajar y no traes el sustento. Y tú confiabas que tu fuerza te hacían ir y traer el sustento. Ahora sepas que el que te está sosteniendo antes y ahora en este tiempo donde tú ya no sales a trabajar es Dios. Amén. Así es. Saber que mi Redentor vive y aún después de deshecha esta mi piel, en mi carne, dice, en mi carne he de ver a Dios. Propósito de la aflicción. El propósito de la aflicción, recibir lo bueno y lo malo. ¿Para qué? Para en mi carne ver a Dios, para poder verlo, para ver al Señor, que Él está en medio de su pueblo, que Él es, que no ha dejado de ser. Amén, pueblo. Amén. Cristo vive, amados. Nuestro Redentor vive. Amén. Pero tiene que ser deshecha mi ego, deshecha mi confianza. Desecha mi confianza en mí mismo, desecha mi confianza en las cosas. Tiene que ser deshecho todo para que Cristo, como decía el domingo, quita lo primero para establecer lo que es de Cristo, para establecer lo que es de Dios. Cristo, la imagen de Dios, tiene que ser hecha en nuestra propia vida. Amados, pasando este tiempo en adoración, la aflicción, la adoración y poniendo nuestra confianza, que una vez que Él acabe con nosotros, Cristo saldrá resplandeciente en nuestras vidas. Amén. Él y no nosotros, porque lo que el mundo quiere ver es a Cristo y no a nosotros. Amén. Conversaba hoy con mi padre ya terminando y me decía con respecto a un tío que hoy fue ganado para el Señor,
donde mi tío decía, estoy buscando aquí y busco allá. Tío, y todo aquel que me puede escuchar, no busque de aquí y de allá. El Señor está allí, tan cerca. Ábrale su corazón. Todo aquel que me puede escuchar. No es la religión. No es que yo soy evangélico, mormón, testigo, católico, protestante, lo que sea. Es saber de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es Cristo, no la religión. Y si le entregamos nuestro corazón a Él, entenderemos que Él está haciendo su obra perfecta. Hoy vivimos un tiempo difícil, pero ¿sabe para qué es? Para que sea deshecha nuestra confianza en lo que no es Dios. Para poner mi confianza en Él, saber que mi Redentor vive y que al fin se levantará, y que después de deshecha mi piel en mi carne, he de ver a Dios, que nosotros podemos verle, contemplarle y saber que Él vive. Terminaba diciendo Job en el capítulo 42, de oídas yo te había oído, en mi carne de ver a Dios, mas ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. Oremos, gloria al Señor. Tú eres soberano, Señor. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Quebranta mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Amados, Él está haciendo su obra en medio de nosotros. Él nos está llamando. Pero tienes que entender y saber que Él está haciendo su obra y que su obra es perfecta y usa el tiempo de aflicción para hablar a nuestro corazón. Y como decía aquel en el libro de Jeremías, no podré yo hacer como quiero, Él es soberano. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Cámbiame, Señor. Quebranta mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. ¿Cuántos sinceramente le pueden decir, Señor, quebranta mi vida? No he estado viviendo conforme a ti te agrada. Ayúdanos, Dios. No te he estado buscando. No he estado aprovechando el tiempo. Y ahora en esta aflicción, ahora que me encuentro solo en casa, quizás te encuentras solo. Quizás estaba buscando novia o novio. Quizás estaba buscando otras cosas, pero no buscándole a Él. Ahora que te encuentras solo, el Señor te ha dejado solo. Aleluya. Para que pueda decirle, quebranta mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero más y más
de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Si quieres más, si quieres más y más de Cristo. Si quieres más de su poder, acude hoy a su presencia y tendrás más y más de Él. Soberano Señor, tú eres soberano, Dios. Señor, gracias. Señor, yo sé que tú eres grande y mayor que todos los dioses. Todo lo que quieres lo haces en el cielo, en la tierra y en el mar. Señor, yo sé que tú eres grande. Señor, yo sé que tú eres grande y mayor que todos los dioses. Todo lo que quieres lo haces en el cielo, en la tierra y en el mar. ¿Quién se te puede resistir? ¿Quién se te puede resistir? ¿Quién te puede impedir? Ni los abismos, ni el firmamento se oponen a tu voluntad. Ni los abismos, ni el firmamento se oponen a tu voluntad. Yo no me puedo resistir. Yo no me puedo resistir. No te puedo, Señor. No te puedo impedir. no podemos impedirle ni los abismos, ni el firmamento se oponen a tu voluntad. Eres soberano. Por eso hoy, por eso hoy te quiero decir, hágase en mí tu voluntad. Por eso hoy te quiero decir, hágase en mí tu voluntad. Pueblo, poderle decir, Señor, Hágase en mí que en mí sea hecha tu voluntad. No lo entiendo, pero seguiré perseverando en alabanza, en adoración, en exaltación y poniendo mi confianza en mi Redentor, porque yo sé que mi Redentor vive y que después de deshecha esta mi piel, esta en mi carne.
He de ver a Dios. Hágase, Señor, en mí tu voluntad. Por eso quiero decir, hágase en mí Tu voluntad, que es agradable y perfecta, que es perdurable y que es buena. Tu voluntad es buena para nosotros. Tus pensamientos son de bien y no de mal. Gracias, Señor, en ti confiamos. Cristo el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor. Aleluya. Así. Así que pueblo, poder entender de que Él no nos está destruyendo, solamente está tratando para con nuestras vidas, para que podamos entender que solamente Él es digno de gloria, de honra. Alábale en medio de la aflicción, como aquel Abraham que adoró en medio de tremenda aflicción cuando Dios le pidió a su hijo. Adórale, como Pablo y Silas cantaban allí en medio de la aflicción en esa cárcel y las cadenas fueron rotas. Y poder decir como aquellos, como Sadrach, Mesach y Abednego: sepa pues, oh Dios, que si Dios quiere, puede. Y si aún no, como decía Job, aunque Él me mate, no dejaré de amar. Aunque Él me mate, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Desde ahora y para Desde siempre. ahora, adórale, adórale. Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Desde que nace el sol hasta que se pone. Aleluya. Gracias, Santo y digno. Te adoramos, Dios, en el nombre de Jesús.